Ciudad de México, octubre de 2013, última función. Teatro en Colonia, Roma. Una mujer sale por la puerta trasera del escenario, sin cámaras, sin fanáticos esperando, sin flashes. La que hace apenas 10 años llenaba foros, ganaba premios internacionales y hacía temblar las listas de popularidad con una sola canción. Se sube a un auto sin decir una sola palabra a nadie del elenco. Nadie sabe en ese momento que esa noche es la última vez que Pilar Montenegro va a pisar un escenario. Nadie sabe que algo había pasado meses antes, puertas adentro, en un espacio donde nadie debería haber estado grabando, pero alguien grabó. Esto no es chisme, es poder. Y el tipo de poder que se ejerce sobre una mujer cuando está en su momento más frágil, cuando su cuerpo empieza a fallarle, cuando las personas que se supone la aman son exactamente las que están documentando su caída, guardando evidencia de algo que ella nunca supo que estaba siendo registrado, algo que se usaría después, no para protegerla, sino para controlarla, para silenciarla, para hacer que la narrativa pública de su colapso fuera la que ellos eligieran. Porque hay una versión de la historia de Pilar Montenegro que circuló en ciertos corrillos del espectáculo mexicano durante años. Una versión que la pinta como una mujer descontrolada, inestable, adicta. Una mujer que se cayó sola. Y luego hay la otra versión, la que ella no puede contar porque lleva más de una década sin dar entrevistas. La que está fragmentada en testimonios de personas que la conocieron, en rumores que nunca se apagaron del todo, en el silencio absoluto que la rodea desde entonces. Guarda este detalle sobre el silencio porque regresa más adelante con una forma que no te esperas. Pilar Montenegro no desapareció, la desaparecieron. Y la diferencia entre esas dos versiones es exactamente lo que vamos a reconstruir hoy. Capa por capa, detalle por detalle, con atribución donde la hay y con las preguntas abiertas que nadie ha querido responder en público. Porque hay algo que resulta imposible de ignorar cuando juntas todos los elementos. El momento exacto en que ocurrió el retiro. La persona que estaba más cerca de ella cuando todo se derrumbó. El tipo de rumores que comenzaron a circular justo después de que ella desapareció y la forma en que su propia familia manejó el relato. Todo eso junto no parece casualidad, todo eso junto parece una arquitectura y las arquitecturas no se construyen solas. En su mejor momento, Pilar Montenegro era una fuerza, no una estrella más del pop regional mexicano, no una cara bonita que pasó por Garibaldi, era una fuerza. En el año 2002, cuando la mayoría de los exintegrantes de aquella agrupación estaban intentando sobrevivir de lo que quedaba de la fama grupal, ella sacó un disco en solitario que la catapultó a un nivel que pocos habían anticipado. Quítame ese hombre no fue un éxito menor, fue un fenómeno. Fue la canción que sonó en cada estación de radio de habla hispana durante meses, la que la llevó a los premios Lo Nuestro en 2003 con 4 nominaciones, la que le hizo ganar el premio como Artista Femenina del Año en la categoría de Música Regional Mexicana. 4 nominaciones. Premio ganado. Eso no es una racha de suerte. Eso es una carrera que está despegando en serio. Y luego, 10 años después, una puerta trasera. Un auto. Silencio. ¿Cómo se cae eso? ¿Cómo se cae una carrera que estaba exactamente en ese punto? ¿Qué pasa entre 2003 y 2013 que no está en los reportes oficiales, que no está en los comunicados de prensa, que no está en las entrevistas que ella dejó de dar? ¿Y quién estaba al lado de ella cuando todo eso pasaba? Hoy vas a descubrir 4 cosas que la industria del espectáculo mexicano preferiría que siguieran enterradas. ¿Quién grabó a Pilar Montenegro sin que ella lo supiera y por qué? ¿Cómo un diagnóstico médico que ella intentó mantener en privado se convirtió en el arma perfecta para destruir su reputación? ¿Qué papel jugaron las personas más cercanas a ella, incluyendo familia y pareja, en construir la narrativa que hoy circula sobre su caída? ¿Y por qué el silencio que ella mantiene desde 2013 no parece una elección libre, sino una condición impuesta? Suscríbete y activa la campana, porque este canal no publica relleno. Cada video es investigación real. Pero antes de entrar a fondo, necesito que te quedes con estas preguntas, porque son las que nadie en el medio ha querido hacerse en voz alta. ¿Por qué los primeros rumores sobre Pilar Montenegro después de su retiro la describían como una adicta, cuando ninguna persona cercana a ella jamás habló públicamente de una adicción, sino de una enfermedad neurológica? ¿A quién le convenía que el relato fuera "se destruyó sola" y no "la destruyeron"? ¿Por qué alguien con acceso directo a su vida privada habría tenido la necesidad de guardar grabaciones de sus momentos más vulnerables? ¿Y por qué su familia, en lugar de dar una conferencia de prensa o un comunicado claro en alguno de los momentos más críticos, simplemente dijo: "Está bien, por favor respeten su privacidad"?
Piénsalo, una mujer que en su mejor momento era imparable. Una mujer que de pronto, de la noche a la mañana, deja de existir para el mundo público. Y los únicos que saben exactamente qué pasó son los que están en el círculo más íntimo. El mismo círculo que tiene todo el incentivo para controlar cuánto se sabe y cómo. Para entender cómo llega Pilar Montenegro a ese octubre de 2013, hay que ir varios años atrás. No a la infancia todavía, sino a 1988. A una chica de 16 años que entra a un grupo llamado Fresas con Crema, junto a otra adolescente llamada Andrea Legarreta. Dos chicas jóvenes en el negocio del espectáculo mexicano. Ese detalle importa porque significa que Pilar Montenegro no llegó a la fama en su edad adulta. Cuando uno ya tiene cierta coraza, cierta capacidad de negociar los términos en que se expone. Pilar Montenegro llegó cuando era una niña, cuando el sistema todavía podía moldearla completamente, cuando no tenía herramientas para decir que no, para identificar quién la estaba usando, para distinguir entre alguien que la quería y alguien que la necesitaba como activo. Y en ese mismo año, de 1988, entra Garibaldi, el grupo que la haría famosa, el grupo que también, según versiones que han circulado entre personas del medio durante años, fue el primero en exponerla a dinámicas de control que ella no estaba preparada para manejar. Dentro de Garibaldi había jerarquías. Había personas con más poder que otras. Había relaciones personales que se mezclaban con las profesionales de maneras que nunca fueron completamente transparentes para el público. Y Pilar, la chica nueva, la que llegó a los 16 años, aprendió a sobrevivir dentro de ese sistema. Pero aprender a sobrevivir dentro de un sistema de control no es lo mismo que ser libre dentro de él. Guarda este detalle de Garibaldi porque regresa cuando lleguemos al núcleo de lo que pasó entre ella y el hombre, que según versiones no confirmadas, habría sido quien más cerca estuvo de documentar su derrumbe. En 1996 sale del grupo. 2 años después, en 1997, saca su primer disco como solista. Y algo interesante pasa en ese periodo. Pilar Montenegro, por primera vez en su vida profesional, está sola, sin la estructura de un grupo, sin la red de personas que toman decisiones por ella. Y lo que hace con esa soledad es construir una carrera. Tarda años en que el mercado la tome en serio como solista, pero en 2002 llega el momento. Quítame ese hombre es un hit que no necesita permiso de nadie. Es una canción que habla de una mujer con poder sobre su propia historia. Y eso, en retrospectiva, resulta casi irónico, casi doloroso, porque la vida real de Pilar Montenegro en esos mismos años iba en una dirección completamente distinta a la de la mujer que retrataba esa canción. El 16 de febrero de 2001, Pilar Montenegro se casa. El novio se llama Jorge Reynoso. No es un nombre que el público general conozca bien porque él operaba desde las sombras del negocio del espectáculo. Representante, asistente, alguien que manejaba los hilos operativos de la carrera de ella, y eso ya dice algo. Porque cuando un artista en ascenso se casa con la persona que maneja su carrera, los límites entre lo personal y lo profesional desaparecen. Y cuando esos límites desaparecen, la capacidad del artista de tener control sobre sus propias decisiones también desaparece. No de golpe, poco a poco. Hasta que un día se da cuenta de que no recuerda cuándo fue la última vez que tomó una decisión por su cuenta. La relación con Reynoso dura hasta 2005 y termina, según versiones reportadas por medios de espectáculo de la época, por una infidelidad. El nombre que circuló como la tercera persona en ese matrimonio fue el de la cantante Noelia. Esa información, que fue divulgada por distintos medios sin que ninguna de las partes la confirmara oficialmente, dejó a Pilar Montenegro en una posición devastadora. No solo había perdido su matrimonio, sino que la persona que se suponía era su representante, su protector, el hombre que administraba su carrera y su vida privada, la había traicionado en el plano más íntimo posible. Y la había traicionado con alguien del mismo mundo, alguien que también conocía el juego. Piensa en lo que eso significa. No es solo una infidelidad, es una filtración. Es la prueba de que el espacio más protegido que tenía, el hogar, tampoco era seguro. ¿Cómo se reconstruye una mujer después de eso? ¿Cómo vuelve a confiar en alguien que tiene acceso a su mundo? La respuesta oficial es que Pilar Montenegro lo intenta de nuevo, que encuentra a alguien llamado João Pedro Oliveira Cruz, un hombre de nombre portugués sobre quien se sabe muy poco públicamente y que según varios reportes se convierte en su pareja estable, posiblemente su segundo marido, el hombre con quien cierra el capítulo público de su vida y entra al periodo de hermetismo total. Guarda el nombre de João porque vuelve en el momento más oscuro de esta historia. Pero antes de llegar ahí,
necesitas saber algo sobre los años entre el divorcio de Reynoso y el retiro de 2013, porque esos años no están vacíos. Están llenos de cosas que se han contado a medias fragmentadas, en entrevistas que ella fue dando con cada vez menos frecuencia. En 2015, 2 años después de que se subió a ese auto en la puerta trasera del teatro y no volvió, Pilar Montenegro le habló a una revista de espectáculos, en lo que resultó ser una de sus últimas declaraciones registradas. Y lo que dijo fue esto, que un problema en el cerebro la había obligado a hacer una pausa. Un problema en el cerebro. Esas fueron sus palabras. No una enfermedad degenerativa, no una condición crónica, un problema en el cerebro, como si el vocabulario tuviera que ser lo más vago posible para que nadie pudiera usar esa declaración en su contra. Porque eso es exactamente lo que pasó con esa declaración. La usaron en su contra de todas formas. Y aquí es donde todo se rompe. Porque en los corrillos del espectáculo, en los pasillos de los estudios, en las conversaciones que se tienen después de las grabaciones y que nunca llegan a los micrófonos, circuló una versión muy diferente de lo que le pasaba a Pilar Montenegro. No una enfermedad neurológica, no un diagnóstico médico que requería reposo y tratamiento, sino algo mucho más sucio, mucho más fácil de usar para destruir a alguien. La versión que circuló según fuentes sin confirmación oficial y que varios periodistas del medio han señalado sin poder respaldar con documentos era que Pilar Montenegro había caído en el consumo de sustancias, que era una adicta, que la imagen que la gente estaba viendo cuando se filtraron algunas fotografías de su aparente deterioro físico no era una mujer enferma, sino una mujer que se había destruido a sí misma. No hay ninguna prueba pública de eso. No hay declaración médica. No hay reporte oficial. No hay persona que lo haya afirmado con nombre y apellido asumiendo la responsabilidad de lo dicho. Pero tampoco hay nadie que en ese momento hubiera salido con suficiente fuerza a desmentirlo. Y el silencio de su entorno más cercano, la familia que decía está bien, respeten su privacidad, ese silencio fue el caldo de cultivo perfecto para que el rumor creciera. Porque los rumores no necesitan ser verdad para funcionar, solo necesitan que nadie los contradiga con fuerza suficiente. Y aquí viene la pregunta que no puedo dejar de lado. ¿A quién le convenía ese rumor? ¿A quién le convenía que la gente creyera que Pilar Montenegro era una adicta y no una mujer con una enfermedad neurológica que la estaba dejando sin control sobre su cuerpo? Porque una adicta, en el imaginario colectivo, es alguien que tomó malas decisiones. Es alguien que se lo buscó. Es alguien cuya caída es su propia responsabilidad. En cambio, una mujer con una enfermedad que no eligió, que no provocó, que no puede controlar, esa mujer merece compasión. Esa mujer merece protección. Y una mujer que merece protección es mucho más difícil de controlar, de silenciar, de usar, que una que se cayó sola. En 2016, un amigo cercano a Pilar Montenegro, identificado como Jerónimo García, diseñador de vestuario, confirmó a medios de espectáculo algo que nadie de su familia había dicho públicamente, que la cantante utilizaba silla de ruedas y que atravesaba su peor momento. Ese testimonio es importante por varias razones. Primero, porque vino de afuera del círculo familiar. Segundo, porque fue Pripuz el primero que puso en palabras algo concreto sobre su estado físico. Y tercero, porque lo que describió García coincide perfectamente con los síntomas de las condiciones neurológicas que después se mencionarían oficiosamente como posibles diagnósticos: la esclerosis múltiple y la ataxia, una condición que afecta la coordinación y el movimiento, que hace que quien la padece pierda gradualmente la capacidad de controlar su cuerpo de manera fluida. Piensa en eso un segundo. Una mujer cuyo cuerpo empieza a no obedecerle, cuya coordinación se fragmenta, cuya movilidad se reduce. Y mientras eso pasa, alguien está grabando. No en un hospital, no en una clínica, en espacios privados, en momentos que ella jamás habría consentido documentar. Y esas imágenes, esos videos o grabaciones de los que se ha hablado sin que haya confirmación pública directa, terminarían siendo el arma perfecta para sostener la narrativa del descontrol, de la inestabilidad, de miren cómo quedó. Hay algo que necesitas guardar para más adelante y es esto. En algún momento alrededor de 2013, según versiones que circularon entre personas del medio, sin llegar nunca a confirmarse oficialmente, alguien con acceso cotidiano a la vida de Pilar Montenegro habría comenzado a registrar sus momentos de mayor vulnerabilidad, sin su consentimiento, sin su conocimiento. Y lo que se grabó en esas condiciones, sea lo que sea, habría sido suficiente para que ella tomara la decisión de desaparecer completamente antes de que alguien decidiera hacer público lo que tenía.
Eso no está confirmado, eso no hay un documento que lo pruebe, pero explica perfectamente por qué una mujer que en octubre de 2013 todavía estaba actuando, todavía estaba en un escenario, de la noche a la mañana cierra todas las puertas y no vuelve a hablar. No explica la enfermedad, explica el silencio. Hay algo que no encaja desde el principio si lo miras con frialdad. Pilar Montenegro. En 2013 todavía estaba trabajando, todavía estaba en un escenario. Una obra de teatro llamada El Comitenório fue su última aparición pública registrada. No fue un retiro anunciado. No fue una conferencia de prensa donde dijera «me retiro por razones de salud». Fue simplemente que la función terminó y ella no volvió. Como si alguien hubiera apagado un interruptor. Como si la decisión no hubiera sido enteramente suya. O al menos no en las condiciones de libertad que uno asocia con elegir retirarse. ¿Por qué nadie de su equipo hizo un comunicado? ¿Por qué nadie de su agencia, de su disquera, de Televisa, que había sido su casa durante años, salió a explicar qué estaba pasando? La ausencia de una narrativa oficial es en sí misma una narrativa. Cuando una figura pública desaparece y los que están alrededor guardan silencio, ese silencio tiene un precio. Alguien lo negoció. Alguien decidió que era mejor no decir nada. Y esa decisión de no decir nada protegió a alguien. La pregunta es ¿a quién? Porque el silencio no protegió a Pilar Montenegro. Al revés, el silencio fue el espacio donde creció todo lo que se dijo de ella sin que pudiera defenderse. El silencio fue el territorio donde la versión del se destruyó sola prosperó sin resistencia. Si el silencio la hubiera protegido, los rumores sobre drogas no habrían existido. Si el silencio la hubiera protegido, no habría periodistas describiendo su condición como algo vergonzoso. Si el silencio la hubiera protegido, no habría necesitado años después enviar un mensaje de WhatsApp al programa Ventaneando diciendo simplemente «Ya no estoy en el medio, gracias de todos modos», como quien cierra una conversación que ya no quiere tener. Eso no es una mujer protegida por el silencio. Eso es una mujer que aprendió a vivir dentro de él porque no le quedó otra opción. Y entonces todo cambia. En junio de 2018, 5 años después del retiro, ocurre algo que resulta revelador. Hay un momento de reencuentro de los exintegrantes de Garibaldi, y algunos de ellos, entre los que se encontraba Luisa Fernanda, hablan sobre Pilar Montenegro en el programa Al Rojo Vivo. Y lo que dicen desmiente los rumores del padecimiento hereditario en etapa terminal que para ese entonces ya circulaban con fuerza, pero confirman algo que ningún familiar había puesto en palabras con tanta claridad. Que Pilar tiene una enfermedad, que esa enfermedad fue el motivo real del retiro, y que ella decidió priorizar su salud. Luisa Fernanda dice textualmente, según reportes del programa, que Pilar no está en silla de ruedas en ese momento, que no está en estado crítico, pero que está atravesando un momento complicado. Eso es 2018. 5 años de silencio y la primera confirmación real de que hay algo médicamente serio viene de una compañera de grupo. No de la familia, no de ella, no de ningún representante. De una compañera de grupo en un programa de televisión. Piensa en lo que eso implica sobre cómo se estaba manejando la información. Ahora bien, lo que nunca quedó claro, lo que sigue siendo el núcleo de todo este misterio, es la relación entre la enfermedad y el silencio. Porque tener una enfermedad neurológica no obliga a una persona a desaparecer completamente, a no dar entrevistas, a no tener ningún tipo de presencia pública. Hay personas con esclerosis múltiple, con ataxia, con condiciones neurológicas severas que siguen conectadas con el mundo, que hablan, que cuentan su historia. La enfermedad por sí sola no explica el nivel de hermetismo que rodea a Pilar Montenegro. Explica la dificultad para moverse, no explica el silencio. Lo que explica el silencio es otra cosa. Y para llegar a eso, hay que hablar de los rumores que circulan, los que han existido durante años en distintos niveles de intensidad, los que nunca han tenido suficiente sustancia para llegar a medios serios, pero que tampoco han desaparecido. Porque ese tipo de rumores no se genera solo. Alguien los alimenta, alguien los origina. Y la persona más cercana a un secreto siempre es la más capaz de filtrar una versión conveniente de él. El primero de esos rumores y el más persistente es el que ya mencioné, que el retiro de Pilar Montenegro no fue voluntario en el sentido pleno de la palabra, sino que alguien con acceso a imágenes o grabaciones comprometedoras de ella en su estado más frágil habría tenido un papel en la decisión de que ella se alejara completamente. Ese rumor no tiene documentación pública, pero tampoco tiene desmentido de las personas que estarían en posición de negarlo. El silencio de ellas al respecto es por lo menos llamativo.
El segundo rumor, directamente vinculado con el primero, tiene que ver con el tipo de grabación del que se habla en círculos del espectáculo. Según versiones sin confirmar que han circulado entre personas del medio, lo que alguien habría registrado no sería material sexual, sino algo potencialmente más dañino en términos reputacionales. Imágenes o videos de Pilar Montenegro en momentos de crisis neurológica, cuando su coordinación la fallaba, cuando su habla podría estar afectada, cuando su movilidad era limitada. Material que, presentado sin contexto médico, podría interpretarse fácilmente como el comportamiento de alguien bajo el efecto de sustancias. Material que sería el origen perfecto de los rumores de adicción que circularon justo después de su retiro. No hay prueba de que ese material exista. No hay prueba de que se haya difundido. Pero la coincidencia temporal entre el retiro, los rumores de adicción que surgieron inmediatamente después y el hermetismo absoluto de las personas más cercanas a ella es una coincidencia que resulta difícil de ignorar completamente. Y el silencio es lo que más alimenta todo. El tercer rumor involucra directamente a alguien de su entorno íntimo. Una persona que, según versiones no verificadas que han circulado entre periodistas de espectáculos, habría tenido motivación financiera para manejar ciertos aspectos de la narrativa pública de Pilar Montenegro. No vamos a decir que esa persona actuó mal porque no hay confirmación, pero sí vamos a decir que cuando en torno a una figura pública hay dinero, hay imagen, hay derechos y hay silencio, la pregunta de quién se beneficia del silencio siempre vale la pena hacerse. El cuarto rumor, que es quizás el más oscuro de todos, tiene que ver con una presunta crisis que habría ocurrido en algún punto entre 2012 y 2013, antes del retiro final, que habría involucrado una confrontación directa entre Pilar y alguien de su círculo más cercano. Una confrontación que, según esta versión sin confirmar, habría dejado evidencia en forma de grabación. Lo que habría pasado en esa confrontación, si es que existió, nadie lo ha dicho públicamente con su nombre, pero el hecho de que poco después de ese periodo ella dejara de existir para el mundo público sugiere que algo en ese momento rompió algo que no tenía reparación posible. El quinto rumor es el que más ha circulado en los últimos años y tiene que ver con la propia familia, con el manejo que algunos miembros del entorno familiar habrían hecho de la información sobre su salud. Según versiones que han señalado algunos periodistas, habría discrepancias entre lo que la familia dice públicamente. Está bien, respeten su privacidad, y lo que algunos amigos cercanos a Pilar han señalado en momentos distintos. El fallecido Xavier Ortiz, su excompañero de Garibaldi, pidió en su momento respeto hacia Pilar y recordó que su alejamiento se debió en parte al malestar que le generaron las especulaciones y mentiras sobre su salud. Que alguien de fuera del círculo familiar tuviera que salir a pedir ese respeto, mientras la familia simplemente emitía comunicados escuetos, es otra de esas inconsistencias que no encajan del todo. Para entender por qué Pilar Montenegro era tan vulnerable al tipo de daño que aparentemente sufrió, hay que ir al principio. A la niña que a los 16 años entró en el negocio del espectáculo sin red de seguridad. Nació el 31 de mayo de 1972 en Ciudad de México. María del Pilar Montenegro López. Un nombre largo que pronto quedaría reducido a 2 palabras y un apellido prestado por el escenario. Sobre su infancia se sabe poco en términos públicos. La familia Montenegro no ha sido del tipo que concede entrevistas sobre orígenes, sobre la dinámica de casa, sobre qué clase de ambiente rodeó a esta chica, que a los 16 años ya estaba en una industria que raramente se lleva bien con las personas que no saben exactamente quiénes son. Y eso importa, porque hay un patrón que se repite en la historia de muchas figuras del espectáculo latinoamericano que entraron muy jóvenes. La industria ocupa el lugar de la familia. Los managers ocupan el lugar de los padres. Los compañeros de grupo ocupan el lugar de los amigos de la infancia. Y ese reemplazo tiene consecuencias porque la industria no te quiere como persona. La industria te necesita como producto. Y cuando el producto deja de funcionar, la industria busca el siguiente. Lo que queda en el lugar donde debería haber identidad propia es un vacío que muy pocas personas saben cómo llenar. Garibaldi le dio a Pilar Montenegro estructura, visibilidad, un rol dentro de un sistema, pero también la metió en dinámicas que, según han señalado en distintos momentos, personas cercanas al grupo no siempre fueron saludables. Hay que decirlo con atribución. Varios exintegrantes de Garibaldi, en entrevistas a lo largo de los años, han insinuado que las relaciones internas del grupo eran complejas, que había jerarquías implícitas, que las decisiones no siempre se tomaban de manera colectiva y equitativa.
Eso no es un rumor. Eso está documentado en entrevistas de personas que vivieron el grupo desde adentro. Lo que no está documentado, lo que solo existe en versiones sin confirmar, es el alcance específico de esas dinámicas en la vida personal de Pilar. Dentro de Garibaldi, Pilar tuvo una relación con Charlie López, otro de los integrantes del grupo. Eso tampoco es un rumor. Eso ha sido mencionado en distintos medios y tiene relevancia porque una vez más dibuja el mismo patrón. Relaciones personales dentro del espacio profesional, límites borrosos entre lo privado y lo público, personas que conocen tus secretos porque comparten tu trabajo. Y cuando esas relaciones terminan, la información que esa persona tiene sobre ti no desaparece, se queda. Se convierte en un activo o en un arma dependiendo de las circunstancias. Hay otro dato que no se menciona mucho, pero que resulta fascinante en este contexto. Cuando Garibaldi estaba en su mejor momento, el grupo tuvo una conexión con la familia real de Marruecos. Actuaron para ellos, tuvieron acceso a un mundo de lujo y poder que pocos artistas mexicanos de su generación conocieron de cerca. Y según versiones reportadas por medios de espectáculo, Pilar Montenegro habría tenido un acercamiento romántico con uno de los hijos de esa familia real, una relación que habría sido vetada por el padre, el patriarca de la familia, antes de que pudiera desarrollarse. ¿Por qué importa eso? Porque dice algo sobre Pilar Montenegro que el relato público de su caída intenta borrar sistemáticamente, que era una mujer con un magnetismo real, con una presencia que atraía a personas de distintos mundos, con una capacidad de generar conexiones que iba mucho más allá de su imagen de artista regional. La versión de la mujer que se destruyó sola necesita que olvides que hubo un momento en que la familia real de un país árabe la miró como alguien digna de esa atención. La versión de la mujer que se cayó por sus propias decisiones necesita que olvides que era suficientemente extraordinaria para que alguien poderoso quisiera protegerla de sí misma. Cuando Pilar sale de Garibaldi en 1996 y empieza a construir su carrera en solitario, hay algo que cambia en su forma de relacionarse con el sistema del espectáculo. Ya no tiene la protección del grupo, que era imperfecta y tenía sus propias toxicidades, pero que al menos distribuía el peso de la exposición entre varios. Ahora está sola frente a las decisiones, sola frente a los contratos, sola frente a las personas que se acercan con agendas que no siempre son lo que parecen. Y esa soledad es exactamente el tipo de vulnerabilidad que los sistemas de control del espectáculo saben explotar. La telenovela volverá a empezar en 1994. Donde debuta como actriz con un papel de villana. Luego Marisol en 1996, otra villana. Gotita de amor en 1998, otra vez la villana. Pilar Montenegro fue siempre la villana en las telenovelas. Y hay algo profundamente irónico en eso, porque en su historia real, ella parece haber sido cualquier cosa menos la villana. La villana de su historia real, si existe, tiene otro nombre. Cuando llega Quítame ese hombre en 2002 y la rompe, Pilar ya tiene 30 años. Ha pasado más de una década en la industria. Ha aprendido a funcionar dentro de sus reglas. Y justo en ese momento de máxima visibilidad, de máximo poder relativo, es cuando toma la decisión de casarse con Jorge Reynoso, el hombre que manejaba su carrera. Esa decisión, vista desde afuera, parece extraña para alguien que acaba de ganar una autonomía importante como artista. Pero vista desde adentro del sistema, tiene una lógica perversa. Cuando has crecido en un mundo donde las figuras de autoridad y las figuras de afecto son la misma persona, casarte con alguien que tiene poder sobre tu carrera no parece peligroso, parece familiar, parece seguro. Y es exactamente ese tipo de seguridad la que más duele cuando se rompe. La infidelidad de Reynoso, si fue real como los medios reportaron sin confirmación oficial de las partes, no fue solo una traición personal. Fue la prueba de que el sistema de protección que Pilar creía tener era una ilusión. Que el hombre que debía cuidarla a ella y a su carrera, que debía ser el primero en mantener seguros sus secretos, sus vulnerabilidades, sus momentos de fragilidad, en realidad operaba con sus propias prioridades. Y si fue capaz de traicionarla en ese plano, también era capaz de traicionarla en otros. Todavía no llegamos a lo peor, pero están dadas las condiciones para entenderlo cuando lleguemos. Hay una mecánica específica que opera en la industria del espectáculo latinoamericano cuando una figura empieza a dar señales de debilidad. Y no es casual ni desorganizada, es sistemática. Funciona así. Primero, el entorno inmediato de la figura empieza a manejar la información de manera selectiva. No miente necesariamente, pero elige qué decir, cuándo decirlo y sobre todo, qué no decir nunca.
Segundo, comienzan a circular versiones en los círculos del medio que no tienen origen claro, pero que se repiten con suficiente frecuencia como para que empiecen a sentirse verdaderas. Tercero, cuando algún periodista intenta verificar esas versiones, se topa con un muro de silencio del entorno más cercano, lo cual paradójicamente refuerza la impresión de que hay algo que ocultar. Y cuarto, la narrativa que sobrevive es la que tiene menos posibilidad de ser desmentida por la persona afectada, que en este caso no puede hablar. Eso es exactamente lo que pasó con Pilar Montenegro, y el resultado fue que durante años, en lugar de una narrativa de compasión y enfermedad, prevaleció una narrativa de descontrol y autodestrucción, incluso en medios que luego corrigieron esa versión, incluso entre personas que debían conocer la realidad. El periodista Javier Seriani, quien conduce un programa de espectáculos en YouTube, fue uno de los que en 2025 encendió la última alarma sobre el estado de Pilar Montenegro. Según reportes de su programa, afirmó que la cantante estaba grave, que personas cercanas a ella se estarían despidiendo, que su condición era crítica. Esas afirmaciones, que no estaban respaldadas por documentos médicos ni por declaraciones directas de la familia, generaron una ola de preocupación en redes sociales que llevó al programa Ventaneando, conducido entre otros por Pedro Sola y Linet Puente, a buscar contacto directo con la cantante. Y Pilar respondió, no a través de un intermediario, no a través de un comunicado, sino ella directamente por mensaje de WhatsApp. 3 palabras que encierran todo lo que necesitas saber sobre cómo vive esta mujer su presente. Ya no estoy en el medio, gracias de todos modos. No dijo que estaba bien, no dijo que estaba mal, no aclaró su diagnóstico, no respondió a ninguna de las especulaciones, solo cerró la puerta. Con educación, pero con firmeza, como alguien que lleva mucho tiempo practicando el arte de decir nada sin decirlo. Y entonces llega la familia. En declaraciones a Televisa Espectáculos, personas cercanas a Pilar emiten lo que se convirtió en el comunicado más vago de los últimos años en el espectáculo mexicano, que está bien, que respetarán su privacidad, que será Pilar quien decida hablar de su vida. 3 oraciones. Ningún dato médico, ninguna aclaración sobre el diagnóstico que desde 2018 varios excompañeros confirmaron indirectamente. Ningún nombre de médico, ningún nombre de clínica, ninguna referencia a tratamiento. Solo, está bien, respeten su privacidad, ella decidirá. Esto no es chisme, es poder. Porque esa frase, será Pilar quien decida hablar de su vida, suena a respeto por la autonomía de una mujer adulta. Pero también puede sonar a otra cosa si la miras desde el ángulo correcto. Puede sonar a que las personas que hablaron en nombre de ella ya sabían que ella no iban a hablar, no porque no quisiera, sino porque las condiciones bajo las que vive su silencio no son las de alguien que simplemente eligió el retiro con paz. Son las de alguien que aprendió que hablar tiene consecuencias. Sergio Mayer, su excompañero de Garibaldi, dio en 2022 una versión diferente que también merece atención. Dijo que había hablado con Pilar y su familia recientemente, que estaba estupendamente bien y que incluso tenía interés en participar en la bioserie del grupo. Si eso es verdad, contradice las versiones más alarmantes de Seriani, pero también abre una pregunta. Si Pilar Montenegro estaba estupendamente bien y tenía interés en proyectos relacionados con Garibaldi, ¿por qué no hubo absolutamente ningún movimiento en esa dirección? ¿Por qué, si tenía el deseo, no se concretó nada? Las personas que están estupendamente bien y tienen ganas de hacer algo generalmente lo hacen, a menos que algo se lo impida. Y aquí viene el núcleo, la parte que nadie ha dicho con todas sus letras, pero que está implícita en cada contradicción de esta historia. Hay una diferencia entre una persona que elige retirarse y una persona a quien se le hace imposible regresar. Y la imposibilidad de regresar puede venir de muchas formas. De una enfermedad que lo impide físicamente, sí, pero también de una situación personal, de un acuerdo tácito o explícito, de una vulnerabilidad que alguien más conoce y que podría usarse si ella decide romper el silencio. Cualquiera de esas cosas, o una combinación de ellas, explicaría perfectamente lo que vemos. Una mujer que manda un WhatsApp de 3 palabras cuando el mundo la busca, que publica una foto navideña con su familia como señal de vida cuando los rumores se vuelven insostenibles, pero que nunca da una entrevista, nunca cuenta su versión, nunca pone nombre a las personas que la rodearon durante su caída. ¿Qué tiene Pilar Montenegro que no puede decir? O más exactamente, ¿de qué tiene Pilar Montenegro que no puede hablar? Hay un detalle que regresa aquí, el que guardamos al principio sobre la grabación.
porque si alguien tiene en su poder material que documenta los momentos más vulnerables de una persona, que puede ser usado para construir una narrativa que destruya lo que queda de su reputación, esa persona tiene poder sobre el silencio de la otra. No necesita amenazar explícitamente, no necesita decir nada, solo tiene que existir, solo tiene que ser alguien que sabe que la otra persona sabe lo que existe. Y ese tipo de poder es el más efectivo de todos porque no deja huellas. No hay documento, no hay grabación de la amenaza, solo hay silencio. Y el silencio, en este caso, es la evidencia más clara de que algo existe que justifica mantenerlo. El nombre que regresa aquí es el de João Pedro Oliveira Cruz, la persona que, según reportes de medios de espectáculo, se convirtió en la pareja estable de Pilar Montenegro después del divorcio de Reynoso, el hombre sobre quien se sabe casi nada públicamente, que no ha dado entrevistas, que no ha tenido presencia mediática, que existe en esta historia solo como un nombre portugués mencionado de pasada en artículos sobre los amores de Pilar Montenegro, pero que nunca ha tenido que explicar nada sobre sí mismo en relación a ella. Hay personas que desaparecen del relato público porque son discretas, y hay personas que desaparecen del relato público porque alguien se aseguró de que así fuera. En un caso como este, la segunda posibilidad no puede descartarse tan fácilmente. Hay algo que no se puede ignorar cuando reconstruyes la cronología de esta historia con todos sus elementos. Octubre de 2013. Última aparición pública de Pilar Montenegro. 2 años después, en 2015, habla brevemente con una revista y menciona un problema en el cerebro. 2016. Su amigo Jerónimo García confirma que usa silla de ruedas y atraviesa su peor momento. 2018. Luisa Fernanda de Garibaldi confirma en Al Rojo Vivo que tiene una enfermedad, pero que no está en estado crítico. 2022. Sergio Mayer dice que está estupendamente bien e interesada en la bioserie. Julio 2025. Javier Seriani reporta que está al borde de la muerte y que sus cercanos se despiden. La familia emite comunicado escueto. Ventaneando la contacta. Ella responde por WhatsApp. Diciembre 2025. Publica foto navideña en Instagram. Enero 2026. Publica foto de Año Nuevo respondiendo a rumores sobre su cambio físico. Dice que siempre le han gustado las gorras. Ahora mira esa cronología de nuevo. Hay 12 años de vida ahí. 12 años de los que el registro público consiste en 3 oraciones en una revista. Una confirmación de silla de ruedas hecha por un amigo. Una declaración de excompañera en televisión. Otra de excompañero que la contradice parcialmente. Un comunicado familiar de 3 líneas. Un mensaje de WhatsApp y 2 fotos navideñas. Para una mujer que fue figura pública durante más de 20 años, eso es un silencio casi sobrenatural. Y ese silencio tiene textura, no es uniforme. Hay momentos en que algo se filtra, cuando ya no puede contenerse, cuando el ruido externo se vuelve tan grande que alguien tiene que decir algo para que no siga creciendo. Y luego todo vuelve a cerrarse, como una válvula, como algo que se administra. En algún momento entre 2012 y 2013, según versiones que han circulado sin confirmación entre personas del medio, algo ocurrió que fue el detonante real del retiro. No la enfermedad en sí, porque la enfermedad ya estaba ahí, progresando silenciosamente como lo hacen las condiciones neurológicas degenerativas, sino un evento específico, una confrontación, una revelación. Algo que cambió la naturaleza de las relaciones en el círculo íntimo de Pilar de manera irreversible. Algo que hizo que el costo de seguir siendo pública fuera mayor que el costo de desaparecer. Las versiones sobre qué fue ese evento son inconsistentes y ninguna tiene respaldo documental. Pero hay un elemento que aparece en más de una de esas versiones: la existencia de material grabado, registros de Pilar Montenegro en estados que ella no hubiera querido que nadie viera, material que alguien tenía y que alguien podría usar. Y la decisión de Pilar, o la situación en que Pilar se encontró, fue que desaparecer completamente era la única forma de que ese material no tuviera ningún contexto útil. Porque si no eres figura pública, si nadie habla de ti, si no hay carrera que destruir ni reputación que dañar, entonces el material que alguien tenga no tiene valor de presión, solo tiene valor si tú tienes algo que perder. Y eso es lo más trágico de todo esto, que la desaparición de Pilar Montenegro, el silencio absoluto, el retiro sin explicaciones, puede haber sido en realidad la única forma de protección que tenía disponible, no el refugio de alguien que eligió la paz, el escudo de alguien que fue puesta en una situación donde desaparecer era preferible a quedarse. Necesito hablar de los insultos.
Porque esa es una de las dimensiones de esta historia que resulta más reveladora sobre cómo opera el sistema. Cuando los rumores de que Pilar Montenegro se había destruido comenzaron a circular, y cuando las primeras imágenes filtradas de su aparente deterioro físico llegaron a algunos medios, la respuesta de una parte importante del público y de algunos comunicadores no fue compasión ni curiosidad médica, fue juicio. Se habló de ella como de alguien que no había podido manejar la fama, como de alguien que había elegido ese camino, como de alguien que tenía todo y lo tiró. Algunos comentarios en redes sociales, en foros, en los programas de espectáculos de menor escrúpulo, directamente la describían en términos que en cualquier contexto serio serían calificados como estigmatización de personas con problemas de salud, usando el vocabulario de la adicción, de la irresponsabilidad, de la debilidad de carácter. Y Pilar Montenegro no podía defenderse, porque para defenderse habría tenido que hablar, y para hablar habría tenido que exponerse, y exponerse era exactamente lo que no podía hacer. Piensa en eso un momento. Una mujer con una enfermedad neurológica que afecta su coordinación, su movilidad, posiblemente su habla en ciertos momentos, que además ha sido retratada por rumores sin fuente como adicta, como descontrolada, como alguien que se lo buscó y que no puede salir a desmentir nada porque hacerlo significaría ponerse en una posición de vulnerabilidad que alguien podría aprovechar. Eso no es una caída, eso es una trampa construida con las piezas perfectas, una enfermedad que parece lo que no es, una narrativa conveniente que alguien sembró y el silencio de la persona que más podría contradecirla. Esto no es chisme. Es poder. Y el tipo de poder que se necesita para construir esa trampa no es el poder que viene de las instituciones o de los contratos. Es el poder que viene de estar cerca, de conocer a alguien tan bien que sabes exactamente qué decir, qué filtrar, qué insinuar para que la narrativa pública de su caída sea la que tú quieres que sea. Ese tipo de poder solo lo tiene alguien del círculo más íntimo. Un exmarido, un representante, una pareja o un familiar. Alguien que vio los momentos más vulnerables porque tenía el derecho de estar ahí cuando ocurrían. El Xavier Ortiz que mencioné antes, el ex integrante de Garibaldi que falleció en 2020, había dicho en algún momento que el alejamiento de Pilar se debió en parte al malestar que le generaron las especulaciones y las mentiras. Eso significa que el malestar fue tan grande que fue una de las razones del retiro, no la enfermedad sola. El malestar, la indignidad de que se diga de ti lo que no eres en un momento en que no tienes la capacidad de defenderte. Eso es lo que Xavier Ortiz estaba protegiendo cuando pedía respeto. No solo la privacidad de una amiga enferma, la dignidad de una mujer a quien se le estaba haciendo un daño adicional encima de todo lo que ya tenía. Y entonces todo cambia de nuevo, porque hay algo que esta historia tiene que reconocer. Y es que Pilar Montenegro no desapareció completamente. Eso también es parte de la verdad. Siguió en redes sociales, con publicaciones esporádicas. La foto de octubre de 2024 que generó preocupación por su apariencia. La foto navideña de diciembre de 2025 que la mostró sonriente con su familia. La publicación de Año Nuevo de enero de 2026, donde respondió a los que preguntaban por qué usa gorras. Pequeñas señales de vida, cuidadosamente controladas, que dicen, aquí estoy, sin decir nada más, sin dar contexto, sin explicar, sin invitar la conversación, solo, aquí estoy. Eso es lo de alguien que todavía tiene algo que decir, pero que ha aprendido a controlarse con precisión quirúrgica. No es el silencio de alguien que no puede hablar porque su condición no se lo permite. Es el silencio de alguien que ha decidido que el costo de hablar es demasiado alto para lo que podría ganar. Y esa distinción importa, porque sugiere que detrás del hermetismo hay una inteligencia activa, una mujer que sigue evaluando, que sigue midiendo, que sigue decidiendo qué es seguro mostrar y qué no. Lo que regresa aquí, el detalle que guardamos desde el principio es este. Si Pilar Montenegro estuviera simplemente retirada por enfermedad y nada más, el manejo de su imagen sería diferente. Habría un comunicado médico en algún punto, habría una entrevista emotiva, de las que se hacen para cerrar un capítulo con dignidad. Habría algo que permitiera al público entender lo que pasó y despedirse. En cambio, lo que hay es un WhatsApp de 3 palabras y fotos navideñas. Eso no es el retiro de una mujer enferma que decidió descansar. Eso es el manejo mínimo necesario de una situación que se salió de control y que requiere la menor exposición posible para seguir funcionando.
El diagnóstico que más frecuentemente se ha mencionado, sin confirmación oficial, es la ataxia, una condición que afecta la coordinación motora, que progresa gradualmente, que hace que los movimientos del cuerpo se vuelvan imprecisos, que puede afectar el habla, el equilibrio, la capacidad de caminar. Es una condición que, vista sin contexto, puede parecer cualquier otra cosa, incluida intoxicación, incluida alteración por sustancias. Y eso, en una industria donde los rumores viajan más rápido que los diagnósticos, es el escenario perfecto para que alguien con material grabado de esos momentos los use de una manera que no tiene nada de accidental. ¿Cuánto de lo que viste de Pilar Montenegro en esos años de silencio fue real y cuánto fue construido? ¿Cuánto del relato que circuló sobre ella fue orgánico y cuánto fue sembrado? Esas preguntas no tienen respuesta pública, pero el hecho de que no tengan respuesta también dice algo. Dice que quien tenía interés en que el relato fuera de una manera específica hizo un trabajo suficientemente bueno como para que la verdad alternativa nunca llegara a materializarse públicamente. Hay una cosa más que necesitas saber sobre la dinámica de poder que rodea esta historia. Pilar Montenegro, durante sus años más activos, nunca fue la artista más poderosa de su generación en términos de influencia dentro de la industria. Era exitosa, sí, era talentosa, definitivamente, pero nunca tuvo el tipo de poder institucional que permite a algunas figuras controlar su propia narrativa sin importar lo que pase. Nunca fue del tipo de artista que puede llamar a un ejecutivo de Televisa directamente y decirle qué se puede decir de ella y qué no. Eso la dejaba en una posición de dependencia de las personas que sí tenían esos contactos, esas conversaciones, esos accesos. Y la persona que más tenía esos accesos era la que manejaba su carrera. Jorge Reynoso primero, y luego, en el periodo del que sabemos menos, la persona o personas que llenaron ese rol cuando él salió de la imagen. ¿Por qué alguien administró el retiro? ¿Alguien habló con las disqueras? Alguien habló con los productores. Alguien decidió que el silencio era la estrategia correcta y se aseguró de que esa estrategia se mantuviera. Ese alguien no fue Pilar, que estaba lidiando con una condición neurológica. Fue alguien que tenía la capacidad de operar en el sistema mientras ella no podía. Y aquí es donde todo se rompe de verdad, porque si esa persona actuó en el mejor interés de Pilar, si administró el retiro con compasión y con respeto por la dignidad de la mujer que estaba protegiendo, entonces el resultado habría sido diferente. Habría habido más claridad. Habría habido más protección contra los rumores. Habría habido algo que permitiera al público entender que estaban ante una mujer enferma, no ante una mujer caída. Pero si esa persona tenía sus propios intereses, si el silencio servía también para proteger algo sobre ella misma, o para mantener un control sobre Pilar que era más cómodo cuando ella no podía hablar, entonces el resultado que vemos, 12 años de hermetismo y rumores sin desmentir, tiene una lógica completamente diferente. No estoy afirmando que eso ocurrió. No hay documento que lo pruebe. Pero el patrón existe. Y los patrones en esta industria raramente son accidentales. Lo que sí es verificable, lo que está documentado en reportes de distintos medios, es que la familia de Pilar Montenegro ha optado sistemáticamente por el mínimo de información pública, que sus excompañeros de Garibaldi han dado versiones contradictorias sobre su estado de salud a lo largo de los años, con algunos diciendo que está grave y otros diciendo que está bien, sin que ninguno de esos testimonios tenga el peso de un diagnóstico médico real, que ella misma, en las raras ocasiones en que ha respondido directamente, ha dicho lo mínimo posible con la máxima cortesía. Y que el resultado de todo eso es una narrativa pública que todavía, a más de una década del retiro, no tiene coherencia, que todavía genera alarmas, que todavía deja espacio para que periodistas como Seriani construyan relatos dramáticos sobre una mujer al borde de la muerte, sin que nadie pueda desmentirlos con autoridad suficiente. Eso no es gestión de la privacidad, eso es gestión del caos. Y el caos en este negocio siempre beneficia a alguien. La pregunta es ¿a quién? En algún lugar de Ciudad de México, o quizás fuera de ella, porque nadie sabe con certeza dónde vive Pilar Montenegro en este momento, hay una mujer de 53 años que conoce la respuesta a todas estas preguntas, que sabe exactamente qué pasó en esos años que el relato público ha llenado con especulaciones y rumores, que recuerda quién estaba cerca cuando su cuerpo empezó a fallarle, que sabe si alguien grabó lo que no debía grabar, que sabe si lo que se grabó se usó en su contra, y cómo y cuándo, que sabe qué fue lo que hizo que desaparecer fuera la única opción que tenía disponible. Y esa mujer decidió no hablar, o fue puesta en una situación donde no hablar era lo más seguro.
Y esa distinción entre elegir el silencio y ser llevada a él es exactamente lo que esta historia no puede resolver desde afuera, porque los que tienen las piezas no las van a soltar, al menos no todavía. Pero hay algo que sí puede decirse con seguridad sobre Pilar Montenegro, algo que no depende de documentos, ni de confirmaciones, ni de entrevistas que nunca van a existir. Fue una artista real, no una imagen manufacturada, no una cara en un grupo que se reemplaza cuando ya no sirve, sino una artista con una voz propia, con un magnetismo que funcionó tanto en escenarios como en sets de telenovela, con la capacidad de atravesar mercados y generaciones de público. Que eso haya terminado de la manera en que terminó, sin cierre, sin despedida, sin una narrativa que honrara lo que construyó, dice algo muy poco halagador sobre el mundo que la rodeó cuando más lo necesitaba. El relato que circuló sobre ella, el de la mujer que se destruyó sola, el de la adicta, el de la que no pudo manejar la fama, ese relato es cómodo para el sistema, porque si fue su culpa, si fue su elección, si fue su debilidad, entonces nadie más tiene que hacerse responsable de lo que pasó. Nadie tiene que preguntarse quién estaba ahí. Nadie tiene que revisar qué se grabó sin su consentimiento. Nadie tiene que cuestionarse por qué el silencio de su círculo más cercano nunca fue suficientemente claro para protegerla del daño que circuló sobre ella durante años. Esto no es chisme, es poder. Y el poder que se ejerció sobre Pilar Montenegro, cualquiera que haya sido su forma específica, cumplió su función. La mantuvo fuera. La mantuvo callada, convirtió su historia en una de esas que quedan sin resolver, sin confirmar, sin un final que permita entender lo que realmente pasó. Y eso es exactamente lo que el sistema necesita, que ocurra cuando alguien sabe demasiado sobre cómo funciona por adentro. Hay dos cosas que quedaron sin resolver en esta historia y que merecen un video propio. La primera es la naturaleza exacta de la relación entre Pilar Montenegro y la persona o personas que administraron su retiro. ¿Quiénes tomaron las decisiones cuando ella no podía tomarlas? ¿Qué acuerdos se hicieron? ¿Qué se negoció con quién? Y si alguna de esas negociaciones fue en beneficio de ella o de alguien más. La segunda es el origen real de los rumores de adicción que circularon en los primeros años después del retiro. ¿Quién los sembró? ¿Cómo llegaron a ciertos periodistas? Y si tienen alguna conexión con el tipo de material que, según versiones sin confirmar, alguien podría haber guardado de sus momentos más vulnerables. Ninguna de esas dos cosas puede resolverse con la información pública disponible hoy, pero tampoco pueden descartarse. Y mientras existan, la historia de Pilar Montenegro no es la historia de un artista que se retiró. Es la historia de un misterio que alguien, en algún lugar, tiene el poder de resolver y ha decidido no hacerlo. Lo que sí está claro, lo que no necesita especulación, es esto. Una mujer que estuvo en los premios Lo Nuestro con 4 nominaciones, que fue Artista Femenina del Año, que llenó foros y que hizo historia dentro de uno de los grupos más icónicos de la música mexicana de los 90. Merece una narrativa mejor que la que recibió. Merece que su historia sea contada con precisión y con dignidad. No con los rumores que alguien sembró cuando ella no podía defenderse. Merece que, cuando el mundo hable de ella, hable de lo que construyó y no solo de cómo cayó. Y merece, sobre todo, que se hagan las preguntas correctas. ¿Quién la grabó sin que ella lo supiera? ¿Qué se grabó exactamente? ¿Cómo se usó ese material si es que se usó? ¿Quién se benefició del relato que circuló sobre ella? ¿Y por qué el silencio de las personas que deberían protegerla fue siempre tan conveniente para todos excepto para ella? Esas son las preguntas que quedan abiertas. Esas son las que este canal va a seguir buscando. Si llegas a esta historia por primera vez, suscríbete y activa la campana, porque la historia de Pilar Montenegro tiene más capas de las que caben en un solo video, y lo que viene en el siguiente podría cambiar completamente la forma en que entiendes lo que realmente ocurrió en el círculo más cercano de una de las artistas más brillantes y más traicionadas de su generación. Lo que se grabó sin su consentimiento, lo que se usó en su contra, y el nombre de quien lo hizo. Eso viene después.